preguntitas de repaso, preguntillas de repaso, ¿ya? Del tema anterior, ¿no? Entonces, y eso también me sirve y le sirve al señor monitor para ver, pues, si los chicos están presentes, ¿no? ¿Qué sería que alguien esté conectado acá, que aparezca conectado y que no responda, ¿no? Ni siquiera de señales de vida. ¿Qué sería, no? Bien, profe, tiene que dar buen ejemplo. No, yo, ¿quién soy yo para dar buen ejemplo, hijos? No, jamás. Yo no soy un buen ejemplo para nada. No me tomen como buen ejemplo. Lo peor que pueden hacer es tomarme a mí como buen ejemplo. No, 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 yo tengo una autoestima que está por los suelos. Yo soy un ignorante completamente. No, por favor, no, yo no soy buen ejemplo para nada, no, jóvenes. Sus padres son su mejor ejemplo, sus grandes líderes. Yo no, yo soy simplemente un sencillo profesor que está acá con audífonos en mi nave espacial. ¿A dónde me estaba quedando? Me estaba quedando en en llamar. ¿Dónde está? A ver, vamos a llamar a la señorita Claudia Roxana Sánchez. Señorita Claudia Roxana Sánchez está. Claudia Roxana Sánchez está. Sí. Señorita Claudia Roxana Sánchez, ¿cómo está? Muy buenos días, señorita Claudia. Le hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la base de los derechos humanos? Chan, 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 chan. Pregunta que viene en un examen de la UNSA. ¿Cuál es la base de los derechos humanos? Por favor, estoy hablando con la señorita Claudia Roxana Sánchez. Por favor, estos chicos no respetan a su compañera. Pregunta a Claudia Roxana y contesta Ángeles, contesta Jorge, contesta Stephanie. Ay, Dios mío. A ver, no, la persona que yo pregunte tiene que contestar. Ya está. Muy bien, sigamos. Vamos a llamar a la señorita Flor Milagros Nuñonca. Flor Milagros Nuñonca. Sí, Señorita Flor. profesor. Sí, sí, Flor, ¿cómo profesor. está? Muy buenos días, hija, buenos días. La pregunta es para usted, la siguiente. La clase pasada habíamos hablado sobre la Organización de las Naciones Unidas. Ya está. Habíamos dicho que la Organización de las Naciones Unidas estaba conformada por 6 organismos. Ya está. Uno de ellos se encarga de velar por la paz y la seguridad. Ya está. Directamente le pregunto a usted, ¿quién es ese organismo que se encarga de velar por la paz y la seguridad? ¿Cuál es el organismo que se encarga de velar por la paz y la seguridad? A ver, señorita Flor, el organismo que se encarga de velar por la paz y la seguridad. Mm, ¿El programa de las Naciones Unidas para el desarrollo? No. No, a ver, alguien sí ahora del salón, ¿quién? Libre, ¿quién puede contestar? También por el chat. ¿Quién puede contestar? Correcto, Julia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fácil. Si les he dicho, ¿quién vela por la paz y la seguridad? Fácil, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí está. Muy bien, sigamos, llamemos, por favor, llamemos al señor Oscar Emanuel. Señor Oscar Emanuel. Presente, profesor, buenos días. ¿Cómo está, señor Oscar Emanuel Bruna? Muy buenos días, joven. La pregunta va para usted. Señor, dígame, por favor, señor Oscar, la siguiente. Mire, la UNCE le pone una pregunta y le dice a usted, am, no sé, a ver, me invento un nombre, que Carlos es un estudiante de tercero secundaria al cual no le han dejado ingresar a su colegio porque sus papás no han pagado la pensión y lo han dejado botado en la calle al pobre chiquito. Ya está. El derecho vulnerado en este caso pertenece a qué generación? ¿Primera, segunda o tercera? Mm, Obviamente el derecho vulnerado es educación, ¿verdad? Pero ¿a qué generación pertenece? ¿Primera, segunda o tercera? segunda generación. Correcto, muy bien, Emanuel, segunda generación. ¿Cuáles son los de segunda generación? Son derechos económicos, sociales y culturales. Correcto, muy bien. Siguiente pregunta, siguiente pregunta. Esta pregunta va a ser libre para el que quiera contestar. Libre. En el chat también pueden hacerlo. ¿Ya? O levantan su manita también si quieren utilizar el micro. La pregunta es la siguiente. Dígame, por favor, gracias a qué se convierte en obligatorio, jurídicamente hablando, los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gracias a que se convierte en obligatorio los derechos consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos.
No, 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 recuerden lo que hemos hablado. Correcto, gracias a la firma de los pactos internacionales. Muy bien, eso lo dijimos en la clase pasada. Gracias a que, ya, estos derechos consagrados en la declaración jurídicamente se tornan en obligatorios, gracias a la firma de los pactos internacionales de derechos. Correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Listo, listo. Sigamos ahora. Otra pregunta libre para cualquier alumno. Dígame, por favor, ¿cuál es la agencia especializada de las Naciones Unidas que específicamente se encarga de luchar contra la explotación laboral infantil? ¿Cuál es la agencia de las Naciones Unidas que se encarga de velar por o luchar contra la explotación laboral infantil? Correcto, la Organización Internacional del Trabajo. Correcto, muy bien, Yaceli, muy bien, la Organización Internacional del Trabajo. Muy bien, siguiente pregunta. Dígame, por favor, ¿cuál es el programa o programa de las Naciones Unidas, ya, o fondo de las Naciones Unidas que se encarga específicamente de velar por los derechos de la infancia? Ya escribieron en el chat, Griselda también, UNICEF, ¿verdad? UNICEF, correcto. Muy bien, jóvenes, hasta acá termino el repasito. ¿Ya? Ahora sí, vamos a entrar ya directamente a nuestro tema. ¿Ya? Entonces, siempre voy a trabajar de esta manera, jóvenes. Lo primero que voy a hacer al iniciar una clase es las preguntas de repaso de lo que se trabajó en la clase anterior. Siempre, chicos, siempre. Bien, ahora sí, vamos a compartir nuestra poderosa nuestra diapo. Ya está. ¿Se ve la diapositiva, chicos, chicas? ¿Se ve, se observa? Sí. Ya está. Muy bien, muy bueno. Ya está. Vamos que ve. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de los pactos internacionales. A ver, recuerda por favor esto. Miren, la clase pasada habíamos dicho que nosotros en esta clase íbamos a profundizar un poco más sobre los derechos consagrados en estos pactos. ¿Ya? Ahora, solamente para recordar, ¿cuál era el objetivo de estos pactos? El objetivo de estos pactos, no te olvides, ya lo hemos dicho, era darle mayor fuerza jurídica, mayor fuerza de obligatoriedad, es decir, complementar, reforzar a quién? A la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿correcto? Repito, entonces, ¿cuál era el objetivo de estos pactos? Era darle mayor fuerza jurídica y complementar y reforzar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien. ¿Y cuáles eran estos pactos? Ya lo sabemos, era el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Ya? Ahora, estos pactos, o la creación de estos pactos, empieza en el año 62, ¿ya? Recién se materializan en el año 66, pero entran en vigencia en el año 76, 10 años después. ¿Por qué, profe, entran recién en vigencia 10 años después si ya estaban hechos para el 66? Porque recordemos lo que ocurría en esos años en el mundo, ocurría la llamada Guerra Fría. ¿Qué era la Guerra Fría? Ah, profe, era una guerra entre Donofrio y Ártica. No, eso no era la Guerra Fría. La Guerra Fría era un conflicto no declarado de intereses políticos, económicos, ideológicos, etcétera, entre un bloque capitalista y un bloque socialista. El bloque capitalista se centraba principalmente en defender los derechos del pacto civiles y políticos y los del bloque socialista se centraban principalmente en los derechos económicos, sociales y culturales.
Había una divergencia entre ellos. Por eso que en el 76 recién entran en vigencia. Bien. Y vamos a hablar entonces del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y acá tenemos todos los derechos que están consagrados en ese pacto. Ahora, si nosotros revisamos, nos damos cuenta que estos derechos principalmente son ¿de qué generación? ¿Primera, segunda o tercera? A ver, ¿segunda? No creo, ¿ah? O sea, civiles y políticos, este pacto de los civiles y políticos, es primera, correcto, es primera generación, primera generación. Civiles y políticos es primera, justo lo que tenemos ahí en la diapositiva. Ya está. O sea, vamos a comentar un poco estos derechos que están consagrados en este pacto. Vamos a comentar. Muy bien. Hemos hablado ya sobre el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida, lo comentamos en la clase pasada. O sea, ¿no? El ser humano no puede ser sometido a torturas, a penas, tratos inhumanos, degradantes. Ya está. Ahora. Por ejemplo, tenemos nosotros también acá el derecho a circular libremente, ¿ya? El derecho a circular libremente se puede ver limitado solamente en tres circunstancias. Uno, ya hablamos la clase pasada, cuando era en un estado de emergencia. Recuerda, el estado de emergencia y el estado de sitio, el estado de emergencia y el estado de sitio, estos dos forman parte del estado de excepción, de un régimen de excepción. O sea, ¿cuándo se puede ver limitado mi derecho a circular libremente? En un estado de excepción, en un estado de excepción. ¿Listo? Bien. Pero existen dos circunstancias más donde se puede ver limitado mi derecho a circular libremente. ¿Cuándo es? A ver, salón de clase, ¿cuándo más se puede ver limitado nuestro derecho a circular libremente? ¿Cuándo más? Vamos, chicos, vamos. ¿Cuándo más se puede ver limitado tu derecho, mi derecho, nuestro derecho a circular libremente? ¿Cuándo más te puedes decir, oye, ¿sabes qué? No puedes. Bueno, ya sabemos que en una pandemia, pero en una pandemia se aplicó el estado de excepción, o sea, un régimen de excepción, ¿ya? Enfermedades, ya, todo eso está dentro, ya, chicos, por favor, epidemias, todo eso está dentro de un régimen de excepción. Toque de queda también es parte de un régimen de excepción, recuerden. Levantaron la mano por allí, ¿quién, por favor, puede hacer uso de la palabra? ¿Alguien levantó la manito? Parece que no, ya. Les repito, a ver, ¿cuánto más se puede ver limitado mi derecho a circular libremente? ¿Cuándo más me dicen, sabes qué? Oye, no puedes circular. No, no puedes. No, ¿cuándo? Vamos, chicos, vamos, es fácil. Guerras civiles está dentro de estado de sitio. Y estado de sitio está en un régimen de excepción. O sea, régimen de excepción es uno. Dos, ¿cuándo más? Pregunto, los que están en la cárcel, correcto, muy bien, Jacqueline, muy bien, Jacqueline y Junior también. Correcto. Por mandato judicial, por mandato expreso judicial. O sea, repito, uno, en un es en un régimen de excepción. Dos, por mandato u orden judicial. Tres, ¿cuándo más me pueden detener a mí o a ustedes? A ustedes o a mí, perdón. ¿Cuándo más? En flagrancia. ¿Qué es flagrancia? A ver, alguien por ahí, flagrancia. ¿Qué es flagrancia? Flagrancia es cuando, en palabras simples, te detienen o te ven cometiendo el acto delincuencial en in situ. Es decir, te agarran con las manos en la masa. Ojo que el concepto de flagrancia va más allá, ¿no? Se considera flagrancia también cuando el hecho ha sido cometido dentro de las 24 horas siguientes del hecho. O sea, no entiendo, profe. Por ejemplo, miren, un policía está en una esquina y ve que por la otra calle está corriendo un chico con una cartera. Ya.
pasa unos 2 minutos, 3 minutos, y ve una señora también toda cansada que corre y dice, choro, choro, mi cartera, me han robado. Pregunto yo, ¿el policía en ese momento puede agarrar su moto, su patrullero, e ir y detener a este joven? Sí, claro. Pero profesor, el policía no ha visto, pues ahí si realmente ese joven le ha robado o no la cartera a la señora. Claro, el policía no habrá visto, o sea, no la agarra con las manos en la masa robándole la cartera a la señora, pero hay un entendimiento lógico para presumir que ese joven le arranchó la cartera a la señora. Hay una situación de inmediatez, ¿se dan cuenta? El típico ejemplo de em, flagrancia es una persona está manejando su vehículo en estado de ebriedad, ¿ya? Y un policía lo detiene. Baja tu vidrio, bajas tu vidriecito del carro y es pues evidente, es notorio que estás totalmente alcoholizada o alcoholizado, pues estás intoxicado por el abuso del alcohol. Es evidente. Pregunto yo, el policía en ese momento, para detenernos, ¿ya? Para impedirnos circular, ¿necesita la orden de un juez? ¿Necesita el permiso de un fiscal? ¿La presencia de un fiscal? ¿Necesita llamar a su comisario y preguntarle, señor comisario, ¿lo puedo detener? No, porque es flagrante el delito. ¿Cuál es el delito y peligro común? Manejar un vehículo automotor por vías públicas. ¿Te das cuenta? O sea, en esos 3 casos, nuestro derecho a circular libremente se nos puede ver limitado. ¿M? Luego tenemos otros derechos consagrados en este pacto, ¿no? Como el derecho a la no discriminación, a la presunción de inocencia, el derecho de las personas privadas de su libertad, un trato humano, un trato digno, el derecho de los ciudadanos, de ustedes, mío, a el sufragio universal, a votar, el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de religión. Acá vamos a comentar un poquito, ¿ah? Miren, derecho a la libertad de religión. Ustedes y yo, cualquier persona, ¿listo? Tiene el derecho de creer en lo que esta persona así lo haya decidido. Profesor, yo quiero creer en Alá, muy bien. Yo quiero creer en Buda, excelente. Yo quiero creer en la Virgen, en los santos, excelente. Quiero creer en Yahvé, excelente. Quiero creer en Mahoma, excelente. Quiero creer en Yahvé, en Jehová. Usted decide. Yo quiero creer en la Pachamama, en los Apus, en Huiracocha, en el Inti. Usted decide en qué va a creer, en el tarot, en las cartas, profesor. Yo siempre cargo mi pata de conejo. No hay problema. Usted puede creer en lo que usted quiera. Es libre. En Goku, profesor, puede en lo que usted quiera. Su religión puede ser libre. ¿Ya? Usted tiene ese derecho de poder profesar de manera pública y de manera privada, ¿ya? Cualquier tipo de fe que usted así lo considere, es libre, tiene ese derecho, gozamos de ese derecho. Y de igual manera, escuchen por favor bien esto, las personas que han decidido creer, ¿ya? Tienen la obligación de respetar el derecho de aquellas otras personas que han decidido no creer. Porque el derecho a la religión es eso, es un derecho, no es una obligación. Y de igual manera, las personas que no profesan ningún tipo de credo, ningún tipo de fe, tienen la obligación de respetar a aquellas que sí lo tienen. ¿Se dan cuenta? Es un derecho compartido. Y de igual manera, si usted profesa un determinado credo, una determinada fe, una determinada religión, una determinada creencia, usted está en la obligación de respetar las otras fes, los otros credos, las otras creencias de las otras personas. Pero profesor, se va a ir al infierno y yo no quiero que... Por favor, respeta su derecho. Él no cree, ella no cree lo mismo que tú. Respetemos. Y de igual manera, esa persona debe de respetar nuestras creencias. Y también, si es que hemos decidido no creer, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Es un derecho muy interesante para comentarlo. La libertad de expresión también, ¿listo? O sea, todos estos derechos son protegidos por este pacto. Luego tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y aquí tenemos nosotros
los derechos que están consagrados en este pacto, ¿ya? Vamos a analizar rápidamente cada uno de ellos. Derechos económicos, sociales y culturales. Económicos. Económicos. A ver, ¿qué nos da dinero? El trabajo, profe. Ah, ya. Entonces, todo lo que se relacione a trabajo, ¿ya? Es un derecho protegido por este pacto. ¿Listo? Por ejemplo, cuando te dicen, ¿no? Una pregunta que involucre a derecho a la huelga, derecho a un salario, derecho a no ser despedido de manera arbitraria, derecho a poder elegir libremente un trabajo, derecho a hacer un trabajo sin discriminación, o sea, todo lo que tenga que ver con trabajo automáticamente es protegido por este pacto, ¿ya? Por ejemplo, mira, la UNSA te puede hacer una pregunta, te puede decir, a una persona, a un trabajador no se le ha reconocido o no se le quiere hacer gozar de sus vacaciones, ¿no? Ya le corresponde, no se le quiere hacer gozar. Te pregunta, ¿este derecho vulnerado a qué pacto pertenece? Automáticamente, el pacto que lo protege es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Luego tenemos derechos económicos, sociales. Dentro del ámbito de lo social, encontramos, por ejemplo, nosotros a el derecho a la salud. Ojo, el derecho a la salud no solamente involucra un aspecto físico o mental, perdón, solamente físico, sino también mental. Antes se pensaba que solo la salud involucraba un aspecto físico y punto. No, la salud va más allá, involucra también un aspecto mental. ¿Cuántas personas que han decidido terminar su vida, es decir, suicidarse, físicamente estaban, entre comillas, sanos, físicamente hablando? ¿Mm? El problema era acá. Tenían depresión, angustia, estrés. Era diferente. ¿Ah? Por eso, todo lo que tenga que ver con salud es un derecho protegido por este pacto. La UNSA te puede preguntar, hacer una pregunta, ponerte un caso donde una persona no la están atendiendo en un hospital, en una posta, no le están garantizando el acceso a medicamentos, a vacunas, lo que fuere. O sea, todo lo que tenga que ver con salud es un derecho protegido por este pacto, ¿ya? También dentro de lo social se involucra, por ejemplo, el acceso a una vivienda. Ojo, pero el derecho a una vivienda no es que solamente tengamos derecho a tener 4 paredes y un techo, no. Es una vivienda digna, una vivienda adecuada, que mínimamente pues goce de los servicios básicos, ¿no? Luz, agua, desagüe, que mínimamente, por ejemplo, esté ubicada en una zona segura donde se pueda garantizar a los habitantes, a los que viven dentro de esa vivienda, ¿ya? Un lugar donde este no pueda ser desalojado de manera forzosa. ¿Listo? Una vivienda digna como tal, ¿ya? Ahora, también tenemos acá el derecho, por ejemplo, al agua, a una alimentación adecuada, un agua limpia, al saneamiento. Luego también tenemos, dice, derechos económicos, sociales y culturales. Culturales. Directamente, ¿qué se relaciona con la cultura, con lo social? La educación. Ojo, la educación en nuestro país tiene 3 características. ¿Ah? La educación en nuestro país tiene 3 características. La educación básica en el Perú tiene 3 características. Profe, ¿qué es educación básica? La educación básica es la educación pues, de colegio, ¿no? Primaria, secundaria. La educación básica tiene 3 características en el Perú. Es universal, es gratuita y es obligatoria. Universal, gratuita y obligatoria. Universal, gratuita y obligatoria. ¿Ya? Ojo, es obligatorio. ¿Ah? No es que los papás digan, tienes que agradecerme porque te pongo al colegio. No, no papá, no mamá, no tutores. Es obligación de ustedes el hacerlo. Así como también es obligación de los estudiantes, justamente esto, ¿qué? Estudiar, pues en el colegio. No es que, ay, papá, si yo quiero no estudio, si no quiero no estudio. ¿Qué cosa? No, 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 no. Es una obligación compartida tanto por los hijos como por los padres. Los hijos que están en edad escolar, no es que si quiero estudio, si quiero no estudio, no. Es obligación suya hacerlo. Ustedes ya han acabado el colegio, ¿no? Pues me refiero a los que están en el colegio, educación básica. Es obligación estudiar. Está dentro de la obligación. ¿Ya?
Luego te dice que la educación básica era obligatoria y universal, porque universal significa que cualquier persona puede acceder a ella, cualquier persona. ¿Ya? Cualquier persona puede acceder a ella sin ningún tipo de distinción de nacionalidad, idioma, condición económica, etcétera. Cualquier persona, es universal. Tercera característica, es gratuita. El Estado garantiza la gratuidad de la enseñanza básica. Por algo tenemos colegios nacionales. Gratuidad de la enseñanza. Una situación de igualdad al acceso a la misma. En cambio, la educación superior, entiéndase por superior, universitario, institutos y demás, solo tiene dos características. Dos. Es universal y es gratuita. Es universal y es gratuita. No es obligatoria. La educación superior me refiero. No es obligatoria, ¿no? Tú ya tienes 18 años, tú dices, yo papá, ¿sabes qué, mamá? 18 años, ya no quiero estudiar, yo quiero ser tiktokero, papá. Vuestra decisión. Yo quiero ser youtuber, papá. No hay problema, es vuestra decisión. Quiero ser influencer, papá. Vuestra decisión. Quiero ser deportista profesional, tengo la habilidad, tengo la interés, la práctica. Vuestra decisión. ¿Te das cuenta? La educación superior no es obligatoria. La educación superior sí es gratuita. Correcto, el mejor ejemplo, ustedes y yo. Yo soy exalumno de la UNCE, ustedes están buscando ingresar a una universidad nacional. El Estado garantiza la unidad de la enseñanza. Por algo hay universidades nacionales, institutos nacionales también. ¿Ya? Ahora, es universal porque toda persona que cumple los requisitos puede acceder a esta. La UNSA no es solamente para arequipeños o solamente para peruanos, ¿no? O solamente para personas que hayan estudiado en colegios nacionales, no, es universal. Cualquier persona que cumpla los requisitos puede postular para obtener alguna vacante en la UNSA. Das un examen, llegas al puntaje que se te solicita y te haces acreedor de una vacante y puedes continuar tus estudios. ¿Te das cuenta? Es universal y es gratuita. Listo, muy bien. Voy a hacer algunas preguntitas para ver si hemos logrado entender esta última parte de los pactos. Pregunta, la UNSA te hace una pregunta, te dice, una persona por medio de su red social ha dado a conocer su crítica al accionar de la policía y de las Fuerzas Armadas en estas protestas, motivo por el cual ha sido detenido en la vía pública. Ya está. La pregunta es, ¿el derecho o los derechos vulnerados en este caso, ¿ya?, pertenecen o son protegidos por qué pacto? A ver. Jóvenes, señoritas, ¿por qué pacto? El pacto, Stephanie me dice, de los derechos civiles y políticos, correcto, civiles y políticos. Muy bien. Siguiente preguntita. La UNSA te dice, a ver, tú estás jugando pichanguita después de clases ahí en la calle, o una canchita ahí con tus amigos para distraerte un rato y domingo, sales y estás por regresándote a tu casa con tus patas ahí conversando por la calle y pum, pasa una tanqueta del ejército, dice, tengo estos vagos por la calle, te obligan, te suben a la tanqueta y te llevan y te quieren obligar a hacer el servicio militar. Ya. Pregunto, ¿él o los derechos vulnerados en este caso directamente son protegidos por qué pacto? A ver, social y cultural. A ver, repito, tú estás caminando por la calle con tus amigos, regresando de jugar pichanga con tu pelotita de fútbol, y te suben a un, a un portatropa y te llevan al cuartel y te quieren obligar a hacer servicio militar. El primer derecho vulnerado ahí, ¿cuál es? Tu derecho a circular libremente. Tu primer derecho, circular libremente. Porque el servicio militar en nuestro país es facultativo, es decir, no es obligatorio. Ah, entonces sería por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Listo. Yo te cambio la pregunta, te digo, ¿el derecho vulnerado en este caso pertenece a qué generación? ¿Primera, segunda o tercera? Primera generación, correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente pregunta, va, mira. La empresa prestadora de servicio de agua potable ha cortado ya hace 2 semanas este servicio a un sector de un distrito de manera intempestiva y sin previo aviso. Hasta el día de hoy no da solución a ese corte.
y tampoco lleva los carros cisterna, nada, nada, nada. El derecho vulnerado en este caso es protegido por ¿qué pacto? ¿Cómo se llama ese pacto? ¿Cómo se llama ese pacto? Correcto, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muy bien, Alondra, correcto, muy bien, muy bien. Muy bien. Listo, entonces, hasta acá vamos a, bueno, hasta esa parte ya hemos entendido, ya está. Ahora vamos a continuar. Vamos a hablar de la Convención sobre los Derechos del Niño. A ver, joven señorita que me escucha allí, presta toda la atención que puedas. No quiero que te confundas. Por favor, presta atención. Mira, el banco del CEPRUNSA, lo que nos pide a nosotros, ya, lo que nos pide el banco del CEPRUNSA es la Convención sobre los Derechos del Niño. Repito, ¿qué nos pide el banco del CEPRUNSA? Convención sobre los Derechos del Niño. El banco del CEPRUNSA no nos pide declaración de los derechos del niño. No hay que confundir. Una cosa es la Convención sobre los Derechos del Niño, otra cosa es la Declaración de los Derechos del Niño. La declaración tal vez sea para un examen ordinario, ¿no? Pero para el banco, para el CEPRUNSA, es convención. Te pide convención. La declaración es un documento que aparece en 1959 y que se basa en 10 principios. En cambio, la Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional de las Naciones Unidas que se da en 1989 y que se basa en 54 artículos. Es más, esta Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional más ratificado en el mundo, ha sido ratificado por 195 países, ¿no? Entonces, centrémonos en la convención. Digo esto porque ya un tema de acá ha venido en 2 exámenes de admisión y varios chicos han fallado, lo han confundido con la Declaración de los Derechos del Niño. No, no, no. En el CEPRUNSA no se nos pide Declaración de los Derechos del Niño, se nos pide Convención sobre los Derechos del Niño. Listo. La Convención sobre los Derechos del Niño se basa en dos ideas claves. 2 ideas claves. Uno, reconocer que las niñas, ¿ya? Que las niñas y los niños gozan de los mismos derechos que los adultos. Convención, jóvenes, como significa que todos los países confluyen en un punto en común y lo ratifican como tal. ¿Ya? Listo. Repito, ¿qué hablábamos? Ya, la Convención sobre los Derechos del Niño se basa en 2 principios. Gracias, señor monitor. Uno, que las niñas, los niños y los adolescentes gozan de los mismos derechos que los adultos. Repito, niñas, niños y adolescentes gozan de los mismos derechos que los adultos. 2, que las niñas, los niños y los adolescentes tienen una condición especial. ¿Y por qué tienen esa condición especial? Porque son seres humanos que aún no han logrado su pleno desarrollo físico ni mental. Repito, porque aún no han logrado su pleno desarrollo físico ni mental. Y como aún no han logrado su pleno desarrollo físico ni mental, las niñas, los niños y los adolescentes necesitan, ¿ya? Una protección especial por parte del Estado y por parte de la sociedad. ¿Mm? Listo. En base a estas 2 ideas, llegamos a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ejemplo, el principio de la no discriminación, de la primacía del interés superior del menor, de la garantía de la supervivencia y el pleno desarrollo del menor y de la participación infantil. Por ejemplo, vamos a aplicar alguno de ellos. Primacía del interés superior del menor. ¿Cuál es el ejemplo acá? Miren, en nuestro país había una ley que antes no tenía excepción alguna. La ley era, en el Perú no hay prisión por deudas. ¿Ya? Es decir, cualquier persona podía deber dinero a alguien u a otra y no ibas a la cárcel, porque no hay prisión por deudas. Por eso es que los bancos, cuando una persona debe dinero a una entidad financiera, lo único que pueden hacer es apropiarse de tus bienes, de lo que tú has dado, ¿verdad? Nada más. No te pueden meter a la cárcel. No hay prisión por deudas. Ajá, en serio, no hay. ¿Listo? Te pueden embargar, eso sí, pero a la cárcel no te vas, porque no hay prisión por deudas. Esta regla, antes no tenía ninguna excepción, ¿ya?
y era mal utilizada por algunos malos padres que decían, ah, ya, no pago pensión de alimentos, pues entonces. Oye, pero tu deuda va a estar acumulándose. ¿Qué me importa? Si no me pueden hacer nada, ¿me pueden meter a la cárcel? No, no hay prisión por deudas. Entonces el legislador dijo, no, 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 no. Esto tenemos que hacerle una excepción al menos. ¿Por qué? Porque si no se pasa la pensión, si no tenemos una forma de obligar a este mal padre que vaya y cumpla con los alimentos de sus hijos, pues simplemente se está poniendo en riesgo ¿a quién? A los menores. Y tiene que primar el interés superior del menor. Entonces, hagamos una excepción. Entonces, ahora la norma dice, en el Perú no hay prisión por deudas, a excepción de alimentos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué se hace esa excepción? Porque se busca garantizar el interés superior del menor. Bien, siguiente ejemplo. Garantizar la supervivencia y el pleno desarrollo del menor. Correcto. Ante una situación de peligro, de desastre, no lo sé, ¿a quién tienen que poner a buen recaudo? ¿A un niño o a mí? A ver, un incendio, algo, ¿a quién tienen al niño? ¿Y por qué para el niño? O sea, la vida del niño cuesta más, vale más, mi vida no vale nada, no se importa mi vida. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Ay, profe, porque al niño lo quieren y a usted no. No, no, no es por eso. ¿Por qué? Ah, lo que hemos dicho hace un ratito, ¿ya? No solamente es que es el futuro del país, no, también lo que hemos dicho hace un ratito, que se reconoce que este menor, este niño, tiene una condición especial. ¿Por qué? No ha logrado desarrollar, no ha logrado completar su pleno desarrollo físico ni mental. Por ende, en la realidad, ¿quién podría, entre comillas, salvar su vida más rápido? ¿El niño o yo? No, pero profe, un adulto puede correr, puede saltar, puedo trepar, puedo razonar. Digo, ¿por dónde me escapo? ¿Por dónde? Allá, por allá. O sea, un adulto se entiende, ¿verdad? En cambio, esto no goza el niño. Un niño se entiende de que puede llegar a una situación de desesperación, puede ponerse a llorar, no va a reaccionar. Es lógico. O sea, la realidad nos dice, no solamente es teoría, la realidad nos demuestra que ante una situación de peligro, él o los adultos deberíamos de responder, entre comillas, mejor que un niño. Es por esta situación especial que los niños, las niñas y los adolescentes en una situación de peligro, ¿ya? Garantizándose su supervivencia y su pleno desarrollo para después, porque son el futuro, como ustedes le han dicho también, ¿ya? Se tienen que poner a buen recaudo. Listo. Entonces, recordemos, nos vamos a quedar acá. Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Repito, nos vamos a quedar en los protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño. No olvidar. ¿Listo? Siendo exactamente las 10:40, si mal no recuerdo, termina mi hora, porque solo tenemos una horita, ¿verdad, señor monitor? ¿Sí? Sí, profesor. Ya está, muy bien. Disculpe, hay un alumno con la mano levantada. Creo que tiene una duda para usted. Rato con la mano levantada. A ver, rápidamente, en un minutito, a ver. No. Francisco me dice, son el futuro del país, el que tiene más desarrollo. Sí, correcto, está bien, está bien, está bien, está bien. Las diapositivas. Ustedes pueden tomarle captura de pantalla a la clase, hijo, no hay problema, no hay problema. Bien, 41, me voy, jóvenes, tengo que estar a otro salón. Señor monitor, un gustazo haber trabajado con usted. Jóvenes, señoritas, nos vemos, adiós, cuídense mucho, abrazos y besos, ahora sí, adiós, gracias, gracias, gracias. Cuídese, profesor, gracias. Señor monitor, muchas gracias.